No sé si te ha pasado, yo no sé si seré el único, que sientes que Dios, que algo se ha detenido en tu vida. Por favor, no me han muteado acá. No sé si has sentido que en un momento dado es como si todo se detuviera, ¿verdad? Sientes de pronto que Dios no te escucha y que tu vida espiritual se detuvo. ¿Sí te has sentido así o no? De pronto no. Fui yo el único. Como que algo que ha pasado, que yo no he vuelto a crecer. Espiritualmente está pasando algo en mi vida que no siento que he dado una transición hacia un crecimiento. Sientes como que Dios está allí, pero como que, no sé, yo siento que Dios no actúa. Y tú sigues en tu fidelidad clamándole, sigues orando, pero nada pasa. Generalmente pasa por algo. La culpa no es del Señor. Hoy te voy a explicar qué sucede. Yo quiero que vaya conmigo a Éxodo 14:15, pero antes de comenzar a leer Éxodo 14:15, quiero ponerte en contexto. El pueblo de Israel está en Egipto, secuestrado, esclavizado 430 años más o menos. Dios les dice: voy a darles una tierra, así que salgan de este lugar. Ya toda la historia no la sabemos, de las plagas y de todo, pero finalmente el pueblo de Israel decide salir. Más de 400 años esclavos, por fin deciden salir. Ahora, fíjese bien dónde queda Egipto. Todo lo que rodea a Egipto es desierto. No se le olvide eso. Entonces el Señor les dice: salgan que les tengo una tierra. Y cuando ellos salen y van corriendo, dice que atrás venía Faraón con sus guerreros para asesinarlos. ¿Para qué? Para asesinarlos. Llega un momento donde ellos se encuentran frente al mar. Ya no hay para dónde coger, ¿verdad? Frente al mar. Corren en medio del desierto y llegan frente al mar. Y allí Moisés comienza a clamar. Y comienza a orar y a pedirle a Dios. Y Dios le responde con Éxodo 14:15. Lea su Biblia y por favor, en voz alta, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Oye, usted está frente al mar y usted está huyendo. Y Dios le dice: sigue adelante. Sigue adelante. Dile al pueblo que camine, pero que camine ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿No te has dado cuenta que Dios de pronto te ha dado una palabra y en un momento dado en la ejecución de la palabra tú te enfrentas a un muro y te preguntas: ¿hacia dónde voy a coger? ¿Para dónde voy a agarrar? Pues eso es lo que está pasando aquí. Dios le dice: dile al pueblo que siga a la promesa. ¿Cuál promesa? Si hay un mar, si hay una tempestad, si hay un muro que no me deja avanzar. Pues para ver la gloria de Dios tú tienes que superar el obstáculo. Pero cuando deciden avanzar hacia el mar, es cuando el mar se abre. ¿Sí me hago entender? Ellos se detienen frente al mar. Y Dios les dice: deja de clamarme, Moisés, y dile al pueblo que camine, que siga adelante. Pero ¿cómo? No sé, obedece y sigue. Cuando ya ellos se acercan al mar, caminan de donde están detenidos y llegan a la orilla, el mar se abre. Mire, yo creo que hay una gran diferencia en unos cuantos metros. Porque el pueblo, al ver el obstáculo, se detuvo.
Pero cuando Dios le dice a Moisés, camine, dile al pueblo que siga, y el pueblo toca el agua se abre. Pero ellos se habían detenido solo viendo el obstáculo. Solo viendo el obstáculo. Dios dio una palabra: te voy a llevar a la tierra prometida, camina. ¿Verdad? Hay muchos que se detienen simplemente en medio del camino y ahí Dios deja de hablar. Ahí ya no hay oraciones que tengan una respuesta. Ahí ya Dios no puede hacer nada porque todos los caminos están cerrados y solo el camino que te sirve es el de Dios. Y el ejemplo de ello es Lot. Jonás. La palabra dice que le dijo a Jonás que le diera una palabra a Nínive: ve y dale la palabra. ¿Qué hizo Jonás? Se dispersó, fue para otro lugar. Pero todos los lugares diferentes a Nínive le causaban perdición y muerte. Todos, absolutamente todos. Y mientras Jonás desobedeció, no hubo propósito en su vida. No hubo avance absolutamente en nada y todos los caminos conducían era a perdición. Cuando él recapacita es que se redirecciona su vida al plan de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas se detienen. Él se detuvo. Jonás era un profeta de Dios. Jonás no era cualquiera. Jonás era amigo de Dios. Pero él se detuvo en esa palabra. Dijo: no voy a llevarle esa palabra a Nínive. Y cuando desobedeció y se detuvo, todas las bendiciones de Dios se apartaron de él. Solo existía un camino. El camino hacia la tierra que Dios le dio. El camino hacia Nínive. Muchas veces nosotros, Dios nos ha dado una palabra. Y qué bueno, porque ahorita acabamos de terminar el Congreso de Emprendimiento, gloria a Dios. ¿Quiénes estuvieron en el Congreso de Emprendimiento? Levante sus manos. Estuvo precioso, ¿verdad? Y quedamos animados. Pero a mí, ¿por qué hicimos el Congreso de Emprendimiento? Por esto, por esta palabra. Porque Dios le dice: te voy a prosperar, te voy a dar, pero camina, emprende, haz algo, porque te voy a prosperar. Así sea vendiendo fritos, pero haz algo. Haz algo, muévete. Pero si la persona se detiene, Dios dice: yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a la Cámara de Comercio por ella. Yo no puedo buscar los clientes por ella. Camina. Pues el pueblo se detuvo. Muchas veces no somos prosperados porque no tenemos la acción que Dios espera para que podamos prosperar. Y la mano de Dios solo la vamos a ver cuando nosotros nos decidamos a actuar y a desafiarnos. ¿Cómo el pueblo de Dios iba a ir a Canaán si se había detenido cuando vio el mar? Lógico, el mar es una adversidad tremenda, pero ni siquiera llegó a la orilla. Le tuvo Dios que decir a Moisés: deja de... Oye, ¿tú sabes lo que es que Dios diga: deja de estar orándome? Deja de estar con la misma cosa, la misma petición. Camina. Ay, prospérame, Dios, prospérame. Prospérame, Dios, deje de perder saliva allí. Dios te va a prosperar cuando actúes. Yo sé que aquí hay muchos que han actuado y dicen: óyeme, si esto lo hubiera hecho antes, hubiera prosperado antes. Pues Dios estaba esperando de ti ese actuar hace mucho tiempo. Y te das cuenta de que, oye, si yo hubiera hecho esto hace 20 años Dios me hubiera prosperado. La acción, y aquí Dios se cansó de la oración de Moisés. Deja de clamarme, Moisés, y actúa. Oye, le cayó mal a Dios la oración de Moisés. ¿Tú sabes cuándo le cae mal
tu oración a Dios. Cuando ya Dios te dijo lo que quería y tú no has actuado, ya Dios no puede hacer nada. Tú sabes que Dios le dejó de hablar un tiempo a Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, Abraham, y vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a prometer, que yo te voy a dar. ¿Y sabes qué hizo Abraham? ¿Se llevó a quién? Pero se llevó a alguien peor. Se llevó a su padre. ¿Y por qué le digo peor? Porque es que mientras usted viaje y lleve a su padre, usted está bajo el gobierno de su padre. Él se llevó a Taré, y Taré era el que le decía: vete por acá. Y Dios: vete por acá. La Biblia lo dice. Pero nos enfocamos en no se llevó a Taré. De pronto él al sobrino no escuchaba, pero a su papá sí lo tenía que escuchar. Y mientras caminó con Taré, Taré tuvo que morir para Dios otra vez hablarle de Canaán. Porque mientras estuviera bajo la potestad de su padre, tenía que hacer lo que su padre le dijera. Porque la orden fue clara: vete de tu tierra y vete de tu parentela. Escúchame. ¿Y qué problema con Taré y qué problema con Lot? Porque separó la promesa de Dios. Separó. Y al final Lot terminó quitándole la mejor porción de la tierra por desobediencia. ¿Verdad? Pero a veces no es desobediencia, a veces es algo que se llama, que es una enfermedad invisible, como lo vimos en el Congreso de la avaricia. Como cuando usted tiene parásitos y no sabe. Usted tiene parásitos, pero hasta que se purga usted sabe que fue libre del parásito, que es la inacción. Muchos cristianos sufrimos de la inacción, porque la religión nos vendió fue eso: ora, hermano, que Dios te va a prosperar. Y voy un poco en contra de eso. Dice: diezme, está bien, usted debe honrar a Dios con su diezmo, con su ofrenda, pero actúe también. Actúe también. Actúe. Inicie, emprenda, haga. Para eso fue este congreso. Mire, uno de los pastores que vino me dijo: pastor, te van a criticar los pastores. Yo dije: ¿por qué me van a criticar? Porque estos congresos no los hacen en las iglesias. No sé, hubo alguien que me dijo: pastor, mis amigas no me creen que vengo a un congreso de emprendimiento a la iglesia, porque las iglesias no hacen congresos. No hacen congresos. Yo dije: gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque también nosotros tenemos que darte el empujón. Oye, vamos a darle el empujón. Así como oramos, así mismo hay que desafiarte. Y la palabra de Dios te tiene que desafiar a emprender, a actuar. Porque yo estoy seguro que estás a menos de 1 metro de la promesa que Dios te dio. Pero hay algo, y vuelvo y le digo, la enfermedad que tiene la mayoría de cristianos se llama inacción. Creen que todo lo resuelven por la oración. Aquí te voy a mostrar, aquí te lo acabo de leer. Dios se cansó de la oración de Moisés. Mira que esto es contrario a lo que todo el tiempo has hablado, has escuchado. Dios se cansó. ¿Por qué Dios se cansó? Porque Dios estaba esperando, era una acción de Moisés y el pueblo. Ya yo te dije que te iba a prosperar. Ya yo te dije que te iba a llevar a una tierra donde las uvas serán así de este tamaño. Es más, esa tierra ya tiene cultivos para ti, Israel. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ya habían cosechas, ya habían edificaciones. Pero Dios estaba esperando la acción. La acción. En la Biblia no lo hay. Tú ves a David. ¿Qué pasó cuando David se desafió? Tomó una acción. A menos que sea un milagro por gracia de Dios. Eso es otra cosa.
Pero usted ve a un Gedeón, usted ve a un David que se desafió y que arrebató la bendición. La arrebató. No fue que le cayó del cielo. Mire, si fuera por la oración, por el ayuno, las personas más prósperas serían los pastores o las hermanitas de las iglesias que pasan en oración y en ayuno. No, la Biblia no lo dice así. Eso ayuda al crecimiento espiritual. Eso ayuda en la promesa que Dios te dio, claro. Pero Dios requiere tu acción. Tu acción. Yo me acuerdo que cuando quise estudiar Derecho, yo vivía por allá, ¿no?, en Montería, Córdoba. Yo dije, yo quiero estudiar en Bogotá. Y me fui a un SAI. ¿Usted sabe lo que era SAI? Una cabinita donde vendían minutos, y busqué un directorio y yo busqué la universidad donde yo quería estudiar. Me desafié, llamé, tenía 16 años. Me vine de 16 años. Muchos de mis tías, familiares decían, no, ¿cómo vas a mandar? Le decían a mi mamá de 16 años ese muchacho para Bogotá. Me desafié, me vine. Y cerca de la universidad me ofrecían droga. Pero yo supe a lo que vine. Uno se tiene que desafiar. Y esta palabra es para ti, para que te desafíes. Ya hicimos el congreso. Ya viene un libro, amén. Saqué un libro, no lo pudimos lanzar, no dio tiempo, pero lo vamos a lanzar dentro de poco. Pero yo quiero, y yo he visto cómo el Señor a muchos de los que están aquí, Dios le ha dado una palabra de bendición y de prosperidad. Y mi esposa y yo no vamos a descansar hasta que usted lo logre. Ya tiene cuenta ya con las oraciones, pero va a encontrar también unos pastores que, bueno, ¿qué hubo? Usted se vino para Bogotá y usted va a encontrar su trabajo aquí. Amén. Ella se vino, ella era líder de la iglesia, pero estuvo en Tierra Alta, Córdoba. Allá se vino. Es economista y administradora de empresas y está buscando trabajo. Digo, yo quiero quedarme en Bogotá, y en el nombre de Jesús te vas a quedar y vas a prosperar aquí. Pero te desafiaste y Dios te va a recompensar porque te has desafiado. Pero te vamos a empujar. Te tenemos que empujar. ¿Por qué? Porque sufrimos los cristianos de la inacción. Yo una vez vi que a alguien, no voy a decir su nombre, ya no está aquí, Dios le prometía tantas cosas. Yo dije, esta persona merece tanto, que Dios lo prospere tanto. Fue una persona que anduvo mucho en la prosperidad, pero todo se le cayó, y era un hombre de oración, de ayuno. Y yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando? Y una vez Dios le da una palabra y dije, pero abre la cámara de comercio. Dios te... Me dijo, no, ya yo lo he intentado todo, ya yo no voy a intentar nada. Cuando me dijo eso, yo entendí lo que estaba pasando en su vida. Es que llega un momento donde a Dios tu oración ya no le sabe a nada. Dice, deja de clamarme. ¿Para qué me sigues orando? Para lo mismo, si la palabra ya te la di, la bendición ya te la di, el poder ya te lo di. ¿Qué quieras? ¿Que yo lo haga por ti? No lo voy a hacer. Te voy a dar una mala noticia. Dios te dice, no lo voy a hacer. Ya yo te lo di. Es que es el problema del cristiano. Está como el hijo pródigo, dice. Y el hijo pródigo, llega un momento, si usted lee el hijo pródigo, dice, y el padre le repartió a los dos. Y el que se quedó, llega un momento donde reclama y le dice, tú nunca me has dado. Oye, si ya la había repartido, era de él lo que quedaba. O sea, reclamas lo que ya tienes. Tienes que vivirlo, experimentarlo. ¿Cómo vas a experimentar el poder de Dios si no es tirándote, arriesgándote, mirando, iniciando algo? Dios te lo dijo, hágalo. Pero la inacción no lleva a nada. La inacción es un parásito invisible y es un pecado invisible
Porque le han enseñado a usted que solo la oración basta para todo. Solo pedirle a Dios. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer por ti? Yo quiero entrar a la universidad. ¿Tú crees que Dios va a inscribirse por ti? No. Dios pone el favor y la gracia para que entres. Y Dios pondrá las finanzas para que estudies. Pero a ti te corresponde hacerlo. Por eso le dije a muchos, traigan los logos de sus empresas. Vamos a ponerlo en el aviso de... Alguien me dijo, pastor, van a creer que todas esas empresas te están dando millones. Yo dije, no me importa. Yo lo que quiero es que la gente vea cada una de esas empresas. No las puse porque financiaron el evento. Fueron muy pocos los que financiaron. O dieron un aporte, como 4. Para que quede claro. Pero yo dije que se vea cada empresa. No me importa. Había empresas que no dieron nada. Pero lo que yo quería era que vieran su empresa en un evento grande donde estaba el youtuber de finanzas número 1 de Colombia, donde estaba otro youtuber con 18 millones de seguidores, hablando de marca personal, un ex viceministro de comercio, y que ustedes vieran el logo de sus sueños. Ahí habían logos simplemente de sueños, de empresas no constituidas. Ahora es que les digo lo que había en ese logo. Y se pautó y llegó a miles de personas. Pero lo que yo quería era que usted valorara la visión que Dios le dio. Aquellos que buscaron, que pusieron su logo, simplemente, y oramos aquí al final en la declaración profética, por cada sueño, por cada empresa. Porque no vamos a sufrir de inacción. La inacción no va a estar aquí. Nosotros vamos a ver cuando tú y el sueño que Dios te dio prospere, se multiplique, avance y llegue a ser grande. Pero te tenemos que empujar. Yo me acuerdo cuando el Señor habló una vez un viernes en un culto de milagros, lo que Dios iba a hacer con muchas personas que estaban aquí. Yo como pastor lo puedo ver con mi editorial, con la firma que tenemos con mi esposa, lo puedo ver. Nosotros no somos pastores de estar en una silla. Ellos son pastores de lunes a viernes sentados en el segundo piso, un escritorio engordando. No. Yo creo que nosotros nos deprimimos en esa labor de estar sentados sin hacer nada. Trabajamos y vemos la gloria de Dios. Y testificamos la gloria de Dios en lo que nosotros como pastores hacemos. Pero actuamos, buscamos. No sufrimos de inacciones. Aquí la inacción no cabe. Yo le decía al pastor, me dijo, pero tú andas en lo... Yo le dije, sí, porque es que yo me deprimo. Siendo pastor normal, sentado en una silla, yo me deprimo. Esa nunca va a ser mi labor. Mi labor es trabajar, emprender, luchar, demostrar cómo se logran las cosas. Cómo la Biblia me enseña a que no solamente sentado allí orando y clamando, esperando que algún día suceda un milagro, pues el milagro yo lo provoco. El milagro lo provocas tú. El milagro lo provocas tú. Yo ya estoy parado aquí, pero yo estoy cansado. Hace 2 días me tocó ir por ahí en una región del Guavio, Ubalá. Yo no conocía eso por allá, eso es hermoso. Pero fuimos a ejecutar algo por allá y a dictar unas charlas y fueron 8 horas manejando. Porque a mí no me gusta estar sentado. No, este pastor es de estos pastores que... No, a mí me gusta trabajar. A mí me gusta ver el poder y la mano de Dios en lo que yo hago con mis manos. Y mi esposa tenía que ir y dictar la charla. Y dije, no, yo la voy a dictar. Bueno, fui con Samuel. Pero había otro tema con una fonda. Me voy para allá. Y no conocía la región por allá del Guavio. Tan hermosa, 8 horas manejando.
Y vimos la mano de Dios allá. Porque no solamente Dios se glorifica en lo espiritual, sino también en las relaciones y las conexiones que Dios pone alrededor tuyo. Porque tú no sabes. Yo me acuerdo que alguien, se lo aprendí a un pastor. Él me decía: yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que te puede ayudar. Te lo repito. Yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que te puede ayudar. Tú no sabes de dónde puede venir alguien. Vive Jehová. Esta semana recibí una llamada de alguien que quería hacer un libro. Y me llamó esa persona de Valledupar. Me dijo: a mí me habló de ti Johannis, una cosa así, Brito. Yo no conozco a ninguna Johannis Brito. Perdóname si de pronto me está escuchando. Llama al celular de la iglesia para conocerte. Pero un pastor Valerio, una persona por allá de Valledupar, y me dice: mira, me hablaron de ti. Y yo le dije: ¿quién le habló de mí? Porque lo que le habló fue impresionante. Yo te tengo a alguien que te va a hacer esto. Mejor dicho, una manager de oficio. Pues yo quiero conocer quién fue. Oye, ¿y quién le habló de mí? Johannis Brito. Me habló de usted, pastor, y que no sé qué, y que usted era no sé qué, y que hace buen trabajo. Yo no he conocido ninguna Johannis Brito. Una vez me llamó alguien también de España, y a mí me dijo: me habló de usted fulano de tal. Y, ya. Me toca decirle así, que no puedo decir, yo no la conozco. Ya, sí. Y me dijo: ella tiene un negocio por allá en el Ricaurte y tal. Ya, listo. Bueno, entonces, ¿cómo es su libro? Mire. Y yo dije: no me puedo detener. Mi familia no se puede detener. Vamos hacia una meta en común, batallando, luchando. Yo espero tocar el agua para obtener el milagro. Y una vez le pregunté a alguien, bueno, fue un excuñado mío. Yo le dije: pero tú eres cubano, ¿y cómo llegaste a Miami? Me dijo: en balsa. Yo le dije: en balsa. A mí me gusta escuchar a alguien. No es fácil atravesar en balsa. Y en balsa, sí. Y yo apliqué, y cuando ya yo iba llegando, vi a alguien de migración que venía hacia mí. Y yo dije: ¿qué hiciste? Porque te cogen y me dijo: no, hay una ley, yo no sé si existe, que es: usted pisa tierra estadounidense, con solo pisar la tierra ya inmigración no podía tocarlo. ¿Usted sí sabía eso? Hay como una ley que se llama tierra firme, algo así. Si a él lo capturaban en el agua, lo devolvían para Cuba. Pero yo corrí cuando venía la gente en el barco, corrí, nadé y pisé. Y cuando pisé me sentí protegido ya. No podía hacer nada. Y me salvé de la deportación. Esto me recuerda al pueblo de Dios frente al mar. El obstáculo estaba lejos. Todavía faltaba un camino para llegar al agua. Y el pueblo se había detenido. El pueblo ahí vio la muerte. Lo que vio el pueblo de Dios fue la muerte ante esa adversidad. Pero Dios le dijo: deja de clamarme, Moisés. Sigue. ¿Sigo hasta el agua? Voy a obedecer. No me voy a cuestionar nada. Cuando pisó el agua se abrió. Cuando pisó el agua, el mar comenzó a abrirse. ¿Tú sabes cuál es el enemigo número uno tuyo? Voy a ser de defensor del diablo. Digo, pobre diablo. El número uno es tu mente. Primero es tu mente. Las dudas, las incertidumbres, los complejos, la falta de autoestima, el fracaso que lo tienes en tu mente ahí. Es el diablo, no, el diablo es inocente. Yo digo, el diablo es inocente.
Muchas de las cosas las tienes tú en tu mente. En tu mente. La inacción. La inacción. Muchas cosas no logramos lo que Dios, las cosas grandes que Dios nos ha prometido por andar en la inacción. Por lo que te dijo la religión, ora, 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 que eso se te va a dar. Oye, pero si yo puedo entrar allá y buscarme unas referencias más y ayudarme y hacerlo, y lo puedes lograr. Pero nos encanta la inacción, porque en la inacción psicológicamente le trasladamos a Dios la responsabilidad. Yo se lo pedí, yo no sé. Yo se lo estoy pidiendo. Ajá, y la empresa, estoy pidiéndole a Dios a ver por dónde me meto. Ya no sé qué responder. Inacción. Deja de orarme y actúa, Moisés. Actúa. Todas las conferencias del Congreso fue direccionadas a una cosa: inspiren, motiven, empujen a la gente a actuar. Empújenla, empújenla. Porque yo veo tantas promesas de Dios. No nos podemos volver coleccionistas de promesas. Yo respeto eso. Hay personas que me dicen, pastor, el 25 de octubre, siendo a las 11 de la mañana, aquí en la iglesia me dijeron ta. Luego vinieron el 11 de diciembre de 2000 y Dios mío, eso se tiene que cumplir en tu vida. Porque te tengo otra mala noticia. La profecía se somete a una condición. Por eso es necesario el discipulado. Porque cuando usted ve el ministerio profético, usted ve que Dios le prometió a Moisés que iba a ir a la tierra prometida. Pero después de un tiempo, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ya no vas a ir. Mírala de lejos. Te voy a subir al monte para que la mires de lejos, pero ya no vas a ir. Porque el cumplimiento de lo que Dios nos prometió depende de nosotros, de nuestra acción. De nuestra acción. Ayer nos fuimos a comer con mi hijo y mi esposa, con los niños, y mi hijo se subió en un columpio y me decía, papá, empújame. Yo dije, ¿pero es necesario que yo lo empuje? ¿O él se puede empujar solo? El primer impulso se lo tengo que dar yo. Ya después le dije, hijo, haz así y te vas meciendo y te vas. Y él comenzó, pero me tocó ayudarlo. Pero ya después yo necesitaba que él mismo hiciera el movimiento. Dios espera de ti actuación. Es por eso que Dios nos insiste en su palabra y por mucho nos dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No vino Rebeca, ¿no? Aquí viene la esposa del doctor Rowdy. Él tiene 18 millones de seguidores, una eminencia, hablándonos de marca personal. Marca personal. Pero una vez, hace 2 años, yo lo seguía, yo lo sigo y lo veo, y vi cuando él andaba en una moto por allá en Valledupar, quemado del sol, y ahora lo veo. No sé qué diferencia. Él mismo colocó las 2 fotos. No hay ninguna diferencia, solo una persona que actuó y se desafió. Esa es la única diferencia. Alguien que creyó en él, en Dios, y actuó. Esa es la única diferencia. Y los que estaban en la inacción se quedan montando motos por allá quemándose, mototaxi. Él no era mototaxi, no estoy diciendo eso. Pero él estaba así como. Pero qué bonito es ver esa transición de una persona que se desafía. Y qué lindo, porque todos incluyeron a Dios. Todos incluyeron a Dios. Yo me esperé que los que no eran medio. No, todos incluyeron a Dios.
el ex viceministro incluyó a Dios. Yo no me esperaba que lo incluyera, porque no era una predicación, era una conferencia para emprendedores, empresarios. Todos unidos, y finalizamos con una declaración profética tan hermosa. Pero cuidado con el bicho de la inacción. Cuidado con la religiosidad. Es que yo oro y le pido a Dios, y el que cree todo es posible. Pues Dios no lo va a hacer por ti. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti, y la fórmula de que al que cree todo lo es posible, ahí no va a aplicar. Ahí no va a aplicar. Cristo tuvo que venir y padecer, actuar y padecer y cumplir su finalidad. Quiero terminar ya cuando yo siempre he dado este ejemplo. Yo estaba haciendo una especialización en procesar civil, y yo vi a un autor, una eminencia en Colombia, que tenía un libro. Él había publicado el libro. Y cuando yo veo que su libro tenía errores, yo dije, ¿cómo? Lo primero que me vino a la mente es: ¿quién eres tú? Mira lo que me dijo la mente. No voy a culpar al diablo. La impotencia de mi ser, la negligencia y la ineptitud que había en mi ser, me dijo: ¿quién eres para criticarle el libro? Pero la otra parte venció a esa ineptitud. Dijo: no, tú tienes que ayudarlo. Como editor tienes que ayudarlo. Y luego vino la otra parte de mi ser, la del nervio, el miedo, muy parecida a la ineptitud, a la inacción. Como el de la parábola de los talentos. Dice: tuve miedo y lo enterré. Siervo malo y perverso, para afuera, por miedoso. Eso es una prédica para los miedosos. Entonces, yo me le presenté con todo el temor al día siguiente. Vencí el miedo, temblaba y tartamudeaba al hablar. Y le dije: doctor, su libro tiene errores. Al oído, ¿no? Su libro tiene errores. ¿Dónde? Aquí. No hay una secuencia de los pies de página. Le monté como 10. ¡Ah! ¿Tú cómo sabes eso? Porque yo soy editor. Te voy a llamar cuando me faltaban 2 meses para terminar la especialización. Te voy a llamar. Me llamó. Y ese señor él es un manager de oficio. Yo le digo: manager de oficio. A mí me persiguen los managers de oficio. Yo no les pago un peso y me buscan 5, 6, 7 clientes, 8, 9. Yo digo: pero porque sé hacer las cosas bien. Pero a eso, detrás de hacer las cosas bien y detrás de la acción, está el favor y la gracia de Dios. Entonces tú puedes tener el favor y la gracia, pero si tú no tienes la acción, de nada sirve. Pregúntate si el más inteligente de tu clase en el pregrado es el mejor ejecutivo o el mejor empresario que hay. No. Es el que tiene el favor y la gracia. Es el que actúa. Es el que se decide. Es el que vence el miedo. Amén. A mí me gustó porque aquí hay un profesional que se le acercaba a las personas. No voy a decir su nombre, pero eso me gustó. Porque eso era networking, es que le llaman. Era relacionarse también, y de eso se trataba. Y hombre, este trabaja en esto, pero este puede conectarse con este, y estos dos con este. Y se trataba de que se conocieran. Pero había gente que vencía el temor y se presentaba: ¿cómo estás? ¿Y qué haces? Y qué bonito es eso. Pero el que tiene miedo y el que tiene temor
va a enterrar su talento y va a enterrar su prosperidad. En la parábola de los talentos lo dice. El que tenía 5 lo duplicó y lo multiplicó. El que tenía 2 lo multiplicó. Pero el que tenía 1, dice, lo enterré porque yo tuve miedo. Y le dice, Señor, me las vas a pagar, porque lo que te di no era para que lo enterraras por miedo. Eso se lo vas a dar al que más tiene. Pero ¿cómo se lo vas a dar al que más tiene? Claro, porque supo administrar. Amén. Así que tenemos que estar como iglesia unidos en un mismo sentir. Lo primero, mire, con esto ahora sí voy a terminar. Porque voy a hacer una prédica de algo. José tenía favor y gracia. Dios le da una palabra, pero va y lo venden. El tema de la cisterna. Lo tienen como esclavo en la casa de Potifar. Lo acusan de un delito que no cometió. Y él seguía perseverando en el sueño que Dios le había dado. Estando en la cárcel, ahí está el copero y el ¿qué? Y el ganadero. El copero y el panadero. Y él le dice al panadero, a ti te van a matar, porque tú sufres de traición, tú eres como mal. Pero a ti, copero, tú que le das de tomar en la copa al faraón, a ti te van a restablecer tu posición. Casi nadie predica de lo que sigue allí. José le dijo, acuérdate de mí cuando tú estés allá. Acuérdate de mí cuando tú estés allá. Dice que cuando fue restablecido en su labor, cualquiera dice, uy pastor, pero eso es tráfico de influencias. No es ningún tráfico de influencias. Cuando tú sabes lo que portas y sabes quién eres, tú te puedes recomendar. Cuando tú eres fiel, haces las cosas bien, te gusta trabajar, recomiéndate. Porque sabes que tú vas a gustar donde quiera que vayas. Pero si usted es flojo, no sabe hacer las cosas bien y simplemente cree en Dios, no se recomiende. Entonces, cuando fue restablecido y le estaba dando de beber al faraón, que tuvo una pesadilla y nadie podía interpretar el sueño, le dijo, ¡ah! Se acordó de José. Dijo, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Se acordó de las palabras de José. Cuando estés allá arriba, acuérdate de mí. José era un joven perfecto, íntegro, sano, lleno de Dios. Todas las empresas necesitan un José. Ojalá todas tengan un José. Hay gente que me dice, pastor, yo necesito a alguien, déjame ver en los jóvenes. Te puedo recomendar a sí, gente de Dios que te puede ayudar. Entonces José no se quedó viendo la oportunidad de que estaba frente a aquel que le daba de tomar al faraón. Dijo, aquí tengo una oportunidad, tengo que vencer el miedo. Sacó la tarjeta de presentación. Yo soy profeta, Dios me usa. Acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. ¿No te ha tocado sacar la tarjeta y estás ante alguien grande y quieres que alguien conozca lo que tú haces? ¿Tú crees que un miedoso logra eso? Un miedoso va a enterrarse con sus dones, sus talentos y con las palabras que Dios le prometió. ¿Tienes miedo? ¿Sufres de miedo, de temor, de pena? Te vas a enterrar. Tarde que temprano vas a morir con todas esas promesas enterradas. Pero te desafías, vences el miedo, vences el temor. El mundo no se va a acabar. Tienes que ir por encima de todo para que se cumpla lo que Dios te prometió. No puede haber temor, no puede haber miedo. Y verás la gloria de Dios.